Buenas noches, mi nombre es Anthony Giancarlo Ábalos Morataya. Me tocó hablar sobre ciencia política. ¿Qué es la ciencia política? La ciencia política es donde podemos analizar el voto hacia los partidos políticos. Podemos analizar la ideología que tienen los pueblos. Podemos analizar todo lo que conlleva al partido político y a todo lo que conlleva a nuestros gobernantes. Estas se encargan de velar el bienestar del país, porque debe de velar sobre las reglas, que se cumplan, que se dictaminen, ya que ellos son las personas que deben de llevar el orden, porque un país sin orden, la verdad que no sería nada bueno. Así que ellos son los encargados de velar por nuestro bienestar. Por eso les digo, pueblo de Guatemala, recuerda y piensa tu voto. Este 25 de junio, los guatemaltecos cambiaremos la historia del país, porque somos unas personas pensantes, consecuentes, que estamos conscientes del pasado que nos ha tocado vivir, sobre los corruptos que nos han robado, nos han saqueado. Así que es el momento de cambiar la historia. Recuerda, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. También podemos mencionar a la Corte Suprema de Justicia, que está conformada por 13 magistrados, el presidente y 12 magistrados ya mencionados. También podemos mencionar a sus suplentes. Hola, buenas noches, mi nombre es Juliana Cecilia Gómez Cajas y el día de hoy voy a hablar acerca de la democracia. Primero empecemos, digamos, qué es la democracia o de dónde viene la palabra democracia. La palabra democracia viene del griego y significa poder del pueblo. Solo con escuchar eso podemos darnos una idea acerca de qué es democracia. Y sí, la democracia es eso, hacer que el pueblo se haga escuchar, hacer que el pueblo tenga derechos, hacer que el pueblo pueda dar su opinión, ya que el pueblo es libre de dar su opinión. ¿Y cómo eso funciona la democracia? Como un sistema libre en que las personas pueden expresarse. También la democracia es un sistema político que defiende la soberanía de las personas y, como ya dije, las personas pueden emitir su voto y gracias a este voto, que pues es el proceso de sufragio, tenemos a alguien que nos representa, tenemos un representante, ya que la democracia también es representativa, es liberal, es equitativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los del pueblo, todos nosotros que vivimos en Guatemala, tenemos por ley los mismos derechos, las mismas oportunidades, las mismas obligaciones y los mismos deberes. Pero, ¿desde cuándo se empezó a establecer así en el mundo? Pues la democracia se da en el siglo XVII, XVIII, como una forma de sufragio, como una forma en la que el pueblo pueda pues escoger a alguien que lo represente. Pero en Guatemala se dio hasta 1985. ¿Qué quiere decir eso? Antes de que se estableciera en 1985, habían presidentes que duraban mucho más en el gobierno. Habían presidentes que, por ejemplo, duraron 7 años, 14 años, duraron años y la verdad es que no se hizo nada en esos años. Pero presidentes también que sí hicieron cosas buenas. Pero, por ejemplo, si hablamos de cosas atroces, podemos mencionar a Jorge Ubico en 1944, cuando se llevó pues la revolución del 10 de octubre, porque pues ya había durado más tiempo del que era debido, y pues ahí podemos decir que no había democracia, o sea que como tal el pueblo todavía no tenía la voz y eso. Pero gracias a que se estableció la democracia, podemos y tenemos el derecho de emitir, de hablar y de expresarnos de la manera que queramos, y no tenemos que quedar callados ni tener miedo. Y a pesar de que muchas de las personas que alzan su voz, que hablan, han sido, pues ya sabemos, se las lleva la del Paqui. ¿Consideras que Guatemala es realmente un país democrático? Para ello, te invito a leer el libro de La Guayaba tiene dueño, un libro en el cual, como estudiantes de la universidad, nos hace conciencia de quiénes sí son los políticos por los cuales debemos de votar y a quienes no debemos de votar. Es un libro fundamental porque nos enseña a quiénes son los dueños del país
ejemplarmente a quienes por creer que tengan un alto nivel político o por quienes creen que tengan un alto nivel económico se creen dueños del país, dueños de Guatemala, cuando no debería ser así. Son esas mismas personas quienes manipulan a los magistrados, a los jueces y diputados. Guatemala lamentablemente no es un país democrático. Evidencia de ello es el gobierno de Jorge Serrano Elías, que déjame decirte que es un gran presidente. Fue uno de los mejores presidentes que Guatemala ha tenido. ¿Por qué? Implementó el bono 14 el 2 de julio de 1992 para cada uno de los trabajadores, tanto público como del sector privado. Creó el programa de la valija docente en el año 1992 y 1993. Jorge Serrano empezó su presidencia el 14 de enero del año 1991 y finalizó el 1 de junio de 1993 debido a un gran golpe de Estado, y es ahí donde los dueños del país comienzan su acción para cubrir cada una de nuestras necesidades como ciudadanos guatemaltecos. La cúpula del sector empresarial ha causado demasiados estragos. Por ejemplo, ha manchado nuestro país y nos ha quitado, o mejor dicho, robado la oportunidad de por fin tener un presidente ejemplar, de por fin tener un gobierno quien realmente vele por los derechos de nosotros, los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa actualmente en nuestro país, en Guatemala? Muchos votan porque les ofrecen una bolsa de víveres, porque les ofrecen pagarles una cuota, ya sea 200 o 500 quetzales, y muchas personas de escasos recursos lo necesitan, cuando fundamentalmente no nos tenemos que fijar en ello. Seamos conscientes de que tenemos que votar por la persona que verdaderamente vele por nuestro país, tanto por nuestros derechos, porque nuestra economía no decaiga, sino que suba y podamos vivir de una manera eficaz, podamos vivir de una manera estable, teniendo los valores éticos responsables que debemos de tener cada uno. Gracias. Habló para ustedes María Fernanda Farfán Cartagena, de carnet número 2023-40553. Muy buenas noches, licenciada. Mi nombre es Henry Fernando Linares y me toca hablar brevemente sobre la política actual. Como sabemos, este 2023 son las elecciones generales para el organismo ejecutivo y legislativo respectivamente. Conocemos que el Congreso de la República es el organismo legislativo y que está conformado por 160 diputados, más el presidente y su respectivo gabinete. Y también conocemos que el organismo ejecutivo es el presidente y su gabinete también. Pero, ¿realmente sabemos que estos partidos políticos nos pueden gobernar? Estamos conscientes que la mayoría de estos partidos políticos son de la misma política antigua, populista. Realmente conocemos a la derecha, que ha estado gobernando durante varios periodos electorales en Guatemala. Y nos ponemos a pensar, si estas personas ya han estado en algún puesto político y no han hecho mayor cosa, ¿qué nos garantiza que ellos harán algo este 2023 si nosotros escogemos este 25 de junio nuestro voto hacia ellos? Conocemos al candidato de Prosperidad Ciudadana, que es Carlos Pineda. ¿Realmente ese señor es capaz y es apto para gobernarnos? ¿Por qué no nos ponemos a pensar en todos los partidos políticos y sus propuestas? Tenemos que ser conscientes de nuestro voto, ya que, como sabemos, varios de estos partidos políticos únicamente son populistas, que solo cumplen al pueblo, pero no nos garantizan que ellos lo van a cumplir. Pero considero que si la derecha ya tuvo su poder, ¿por qué no lo podría tomar? Para mí hay varios partidos, varios movimientos que están en contra de los planes del pueblo, tales como Movimiento Semilla, URNG Maíz Minac y el partido MLP, que en este último le negaron la participación a la presidenciable Telma Cabrera y a su vicepresidencial Jordán Rodas. ¿Por qué no tuvieron miedo el TSE y las grandes familias a este partido político? ¿Cuál es el miedo? Sabemos que Telma Cabrera es una persona apta y capaz para el poder, pero ¿por qué no la dejaron participar? Porque saben que ellos son el cambio de este país y no les beneficia a las grandes familias, grandes empresas y a los gobernantes que han estado desde los inicios en el Congreso de la República. También tenemos a Bernardo Arévalo, hijo de Juan José Arévalo Bermejo, uno de los excelentes presidentes que ha tenido la República de Guatemala. ¿Por qué no escuchamos la voz? ¿Por qué no somos conscientes que estos son el futuro del país, que ellos nos pueden apoyar
como ciudadanos que ven por el bien del pueblo y para el pueblo, ya que estos movimientos, excelentes presidentes que ha tenido la República de Guatemala, ¿por qué no escuchamos la voz? ¿Por qué no somos conscientes que estos son el futuro del país, que ellos nos pueden apoyar como ciudadanos que ven por el bien del pueblo y para el pueblo, ya que estos movimientos han sido los menos corruptos, son de los partidos políticos que menos corrupción se ha dado? No vamos a darle nuestro voto a Sandra Torres, una mujer que estuvo como primera dama en el periodo de Álvaro Colón, que sabemos que ha robado millones, que sabemos que ella no es apta para este poder, pero ¿por qué quiere estar ahí? Simplemente porque quiere robar. Son los mismos políticos de la política antigua populista, sin ningún futuro para el país. Nosotros tenemos que hacer ese cambio, tenemos que levantarnos este 25 de junio para votar diferente. Piensen diferente, analicen su voto y recuerden, no dejen ninguna papeleta en blanco, ya que las 5 papeletas que son para diputados al Distrito Nacional, diputados por distrito, diputados para el Parlacén, alcaldes y presidenciables, tenemos que tener nuestro voto consciente y consecuente, saber que nosotros podemos hacer ese cambio, hacer que Guatemala resurja de las cenizas como un fénix, ya que sabemos que solo nosotros como el pueblo de Guatemala podemos pensar en los políticos, en quienes realmente son aptos para gobernarnos. Muchas gracias. Hola, licenciada Ana, yo soy Mario Gabriel García Santos y el tema que voy a explicar en este video van a ser los 12 acuerdos de paz. Comencemos de por qué se originaron estos 12 acuerdos. Hay que recordar que Guatemala en 1960 estaba sufriendo el conflicto armado interno, liderado por los militares y Ríos Montt. ¿Qué sucedió en este conflicto armado interno? Hubo masacres, homicidios en los pueblos indígenas. Sabiendo la guerrilla que no podrían terminar con los militares de una forma enfrentándolos cara a cara, intentaron irse de una forma pacífica, llegando a hacer los 12 acuerdos de paz. Gracias a estos 12 acuerdos de paz, gracias al mandato de Álvaro Colón, gracias a su cercanía, se culminó esta era este conflicto armado que duró 36 años. Ahora les pregunto yo, estos 12 acuerdos de paz se cumplen en la actualidad.